Al Señor te acompañó, su presencia te amparó, del peligro te guardó. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido. Al volvernos a reunir, bienvenido. Dios nos guarde en este amor para que de corazón consagrados al Señor le alabemos. En la eterna reunión no lo habrá separación, ni tristeza ni aflicción. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenido. Al volvernos a reunir, bienvenido. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Amén, gloria a Dios. Bueno, hermanos, somos pocos los que estamos, pero nos gozamos la presencia del Señor, porque sabemos que su santa presencia está aquí. Padre amado, te damos gracias y gloria a ti, Señor. Toda la honra es para ti, todo el honor es para ti, Señor, porque tú eres digno, Señor, de todo esto, mi Dios. Por esa sangre preciosa que tú derramaste por cada uno de nosotros. Hoy podemos decir que tenemos entrada contigo, Señor, para gozarnos toda tu plenitud. Gracias, Padre amado, por este lugar que tú has puesto, Señor, para que vengamos, Señor, a glorificar tu nombre y a alabarte como tú te mereces y a aprender, Señor, lo que tú quieres que aprendamos de ti, mi Dios. Gracias por cada uno de mis hermanos, mi Dios. Si alguien viene en camino, mi Dios, te pido, Señor, que lo traigas sano y salvo aquí a tu lugar, para que pueda gozarte de toda la plenitud que tú tienes hoy para cada uno de nosotros. Padre amado, te pido ahora, Señor, por la palabra que vas a llevarle al hermano George. Padre amado, te pido, Señor, que lo que tú pongas en la boca de él, en la mente de él, Señor, que venga desde lo más profundo del trono de la gloria tuya, Señor. Y que esa palabra, Señor, que vamos a leer, que nos sirva a nosotros de refrigerio en nuestro cuerpo, Dios. Y que podamos, Señor, atesorar, Señor, toda esa palabra, Señor, que hay hoy aquí. Padre amado, como te pido, mi Dios, por nuestro pastor, Señor, te pido, Señor, que tu Santo Espíritu siempre, Señor, los cuide y los protege, Padre. Que lo que tú pongas, Señor, que la palabra que Él trae hoy, Señor, para cada uno de nosotros, Padre, que sea, Señor, de aliento en nuestra vida, Dios. Padre amado, te pido, Señor, que tú lo uses de una manera muy especial, como siempre tú lo usas, Padre. Pero úsalo hoy, Señor, de la manera más especial, Padre, para que podamos disfrutar de toda esta plenitud. Todo esto te lo pedimos en el santo nombre de tu amado Jesús. Amén. Amén.
Ahora sí. Uno, dos, tres. Bueno, le damos gracias a Dios, ¿verdad? Por sus benditas misericordias, infinitas todos los días, ¿verdad? Problemitas técnicos, pero ya los superamos. Les damos a todos y cada uno de ustedes, hermanos, la bienvenida en esta mañana y nos gozamos, ¿verdad? Recordando lo que la Escritura nos enseña. En Romanos 15:7 nos dice: de la manera que en Cristo Jesús hemos sido recibidos en el reino de la gloria, así también debemos de recibirnos los unos a los otros. Y nos recuerda también la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien somos benditos con toda bendición espiritual. Así que les damos la bienvenida a todos y cada uno, ¿verdad? En esta mañana, como hijos de Dios, benditos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Nos gozamos en tenerle en esta mañana. Algunos, hoy a los que nos ven en línea también, muchas gracias por la atención que ponen a este ministerio, aunque las transmisiones todavía son en diferido. Hemos estado haciendo algunos avances con el hermano Cristian aquí para tratar de transmitir de nuevo en vivo, pero no lo hemos logrado. Pero por el momento le damos gracias a los que fielmente nos siguen semana tras semana. Rogamos a Dios que todo lo que usted ve a través de este canal de YouTube sea para su edificación y su crecimiento espiritual. Algunos anuncios en esta mañana, solamente recordarles de que nos mantengamos en comunicación, ¿verdad? Mediante las aplicaciones de Telegram y Signal. Para los que quieren ser miembros, por favor, instalen la aplicación de Signal, y para los que quieren seguir el ministerio sin necesidad de llegar todavía a la decisión de hacerse miembro, instalen la aplicación de Telegram. Déjenme saber y así yo lo puedo poner en el grupo para que usted se mantenga al tanto del acontecer del ministerio. Por ahí les estamos mandando el link los viernes, ¿verdad? Cuando hemos tenido la posibilidad de tener el culto de oración, ¿verdad? Lo hacemos a través de la aplicación Google Meet. Tiene que tenerla instalada en su teléfono. Algunos cambios que les tengo que anunciar en esta mañana que vamos a seguir haciendo es al respecto del boletín, el boletín mensual. Lo vamos a dejar de producir porque nadie lo ha solicitado, y lo que vamos a hacer es agregar la información crítica del boletín a los anuncios que usted ve en el televisor a la entrada, para que usted pueda estar al tanto del acontecer del ministerio. Vamos a poner cada mes los balances y los saldos de cada mes, entradas y salidas de cada mes, para que usted esté informado cómo está marchando la finanza. Y vamos a dejar esto solamente como un panfleto de 2 lados. En uno va a estar el plan de salvación y el liderazgo, ¿verdad? En este caso el pastor y los diáconos. Y al otro lado va a estar la tarjeta de información, si usted desea actualizar información de su familia, de usted. Si usted desea involucrarse en el ministerio, por favor llene esa forma, y esa es una manera en la que usted nos hace saber que usted desea participar de algún ministerio en específico o que tiene necesidad de alguna consejería en particular. Todo eso incluye la tarjeta de comunicación. Pero ya no vamos a producir el boletín, sino que vamos a hacer de todos un solo esfuerzo, ¿verdad? Y esto se va a transmitir y a comunicar a través de los anuncios, ¿verdad? Eso les quería comunicar el día de hoy. También recordarles acerca del calendario de limpieza. Muchas gracias a los hermanos que han anotado su nombre y se han comprometido y nos han ayudado, ¿verdad? Todo esto ha venido en favor del ministerio. Como ya les he dicho, toda la labor que se hace en el ministerio es voluntaria, ¿verdad? Aquí nadie recibe un salario y por lo tanto es importante que usted se involucre. Todavía creo que la última semana que está cubierta ahí donde está el hermano Wilson en el calendario es junio 3, si no me equivoco. Así que conforme usted vea que tiene el tiempo, ¿verdad? Si usted nos quiere ayudar, nos desea ayudar, ponga su nombre ahí y entonces podemos cubrir con esta necesidad también. Se lo agradecemos de antemano de todo corazón, y cuando usted sea el encargado de esa semana de limpieza, déjeme saber para que yo le entregue la combinación del padlock. Ahí es un juego de llaves con los que usted abre todas las puertas aquí y se pueden limpiar las aulas, ¿verdad? No comparte esa información con nadie porque es sensible. Y si esas llaves caen en manos de la persona equivocada, pues puede entrar y hacer daño a la propiedad. Y esto ni siquiera, el edificio no es ni de nosotros. Así que mucho cuidado con eso, por favor. La otra cosa que quería recordarle a los que han profesado su fe en Cristo Jesús, pero todavía no han tomado el paso de obediencia acerca del bautismo,
que lo pueden hacer este año, ¿verdad? Conforme encontremos candidato, vamos a planear un sábado y lo vamos a combinar con un día familiar. Aprovechemos ahorita que la temperatura está buena, ¿verdad? Y que la familia puede salir. Entonces podemos reunirnos un día así en un lago, en un lugar así, poder tener los bautizos y luego un día familiar que podamos disfrutar todo. Esto es importante que usted lo comprenda. Incluso el tema de hoy en la prédica habla al respecto de la claridad que debe existir entre el bautismo con un paso de obediencia y la obra redentora de Cristo mediante su sangre, que es la única que nos puede otorgar la salvación. Esta vez le pido claridad a Dios para poder comunicarles a todos con la Escritura qué clara diferencia debemos hacer entre el bautismo como un paso de obediencia y no como la fuente de nuestra salvación. El bautismo no puede limpiar a nadie. Es la sangre de Cristo el sacrificio que Dios acepta para el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Y eso lo vamos a ver sí más adelante. Bueno, en esta mañana yo voy a invitar a mi hermano George Ruiz, que trae la lectura bíblica y se encuentra en Hechos capítulo 3, versículo 1 hasta el 10. Hechos capítulo 3, versículo 1 hasta el 10. Hermano George, el tiempo es suyo. Dios le bendiga. Buenos días, hermanos. Vamos a buscar en nuestras Biblias. Cuando lo encuentren, se me ponen de pie para comenzar la lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, que es el que nos guía en todo momento. Hechos 3, del 1 al 10. Es corta, pero es bastante profunda. ¿Ya? Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es el que nos rodea, y en nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos ampara y nos salva. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole de la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, todos juntos. Y les recordaba que era aquel que estaba limosna en la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asuntos y cuando en había sucedido. Hermanos míos, aquí vemos como dos apóstoles. Ya Jesús no está. Ellos hacen milagros. Ellos no eran divinos, pero tenían divinidad en ellos, porque tenían a Cristo Jesús dentro de ellos. Estaba Jesús completamente en ellos y ellos en Jesús. Por eso era que se podían administrar eso. El asombro, claro, viene un asombro porque aquel señor que pedía limosna diariamente ahora camina, porque estos dos señores, estos dos individuos, seguidores de Cristo Jesús, pusieron sus manos sobre él. Antes de esto Jesús era el que hacía los milagros. Ahora él no está en cuerpo, pero sí está dentro de cada uno de ellos. Como nosotros, con la fe que tenemos, Él está dentro de cada uno de nosotros. Y eso es lo principal, tenerlo a Él dentro de nosotros, vivir en Él para que Él viva en nosotros. Vamos a orar. Padre de misericordia, Señor omnipotente, Cristo Jesús, te damos gracias desde lo más profundo de nuestros corazones para poder estar unidos una vez más, como hermanos que somos, ante ti, hijos tuyos que somos. Y te damos gracias en todos los momentos,
por cada minuto de nuestras vidas, por despertar en la mañana, por ver un nuevo día sin merecérnoslo, solo por tu voluntad y porque así tú lo deseas. Y así estaremos, Padre, hasta que tu voluntad se cumpla y podremos estar junto a ti, Padre. Gracias de todo corazón por la salud, por el desenvolvimiento, por la fe, por los hermanos, por este templo que adoramos en todo momento y queremos y nos sentimos a gusto y de estar en él y regresar a él cada domingo, porque es la visión, por lo menos en mí, semanalmente, que llegue el domingo para estar aquí. Amén. 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 No, ahora sí me da. Bueno, le damos gracias a Dios, ¿verdad?, por su palabra, y a continuación le vamos a rogar a los niños que puedan pasar con sus maestros de escuela dominical, ¿verdad? Los pequeñitos, con la hermana Ana, la hermana Verónica, nuestra hermana Amada, y con nuestro hermano Edgar, pasar los adolescentes. Que Dios los bendiga y haga de ustedes una generación que resplandezca para su gloria. Dios les bendiga. Y nosotros que nos quedamos aquí en esta mañana, vamos a ver el tema que se encuentra también en el libro de los Hechos, capítulo 22. Y el título está basado en uno de los versículos donde Pablo, dando su testimonio, dice cómo Ananías, el anciano, recibió la orden del Señor de ir a Pablo y decirle estas palabras. Dice, levanta, lava tus pecados invocando su nombre, ¿verdad? Lava tus pecados invocando su nombre. Hechos capítulo 22, versículos del 6 al 21, ¿verdad? Y vamos a dividir en 4 partes este pasaje, 4 partes importantes que tenemos que ver. Para comenzar, vamos a ver, Pablo relata su conversión. Para darles el contexto histórico, Pablo había recibido de muchas maneras de parte de Dios la información de que cuando él subiera a Jerusalén iba a ser preso. Y habiendo sido preso, ¿verdad? Como decimos nosotros los latinos, al verse en la sin remedio, no teniendo más remedio, apeló a César. Y por esta apelación a César iba a ser llevado a Roma. Muchos trataron de librarlo de la necesidad de ir a Roma porque, por un lado, sabían que la mayoría de los prisioneros que llegaban a Roma eran ejecutados. De una u otra manera resultaban ejecutados. Hubo unos que lo hacían con sincero corazón, hubo otros que lo hacían por interés. La palabra de Dios dice que, por ejemplo, uno de ellos le gustaba llamar a Pablo, escuchar su versión, pero lo hacía con la intención de que Pablo, al verse sin escape, le ofreciera dinero por su libertad. Y Pablo nunca iba a hacer eso, porque Pablo sabía que lo que él estaba reclamando era con base de justicia. Y en el derecho romano la justicia era altamente apreciada. Fíjese qué contradicción, que el Imperio Romano es recordado históricamente como uno de los más corruptos en todos los aspectos. Mas, sin embargo, el sistema jurídico que ellos mismos habían establecido, al menos en el sentido teórico, era estrictamente moral y ético. Por lo tanto, Pablo, conocedor de la palabra de Dios, pensaba, Pablo, humanamente, que ese sistema y esa verdad iba a prevalecer. No entendiendo que el propósito de Dios era precisamente ese, ¿verdad? Que mediante su padecimiento se terminara de afirmar todo el testimonio de sus años de ministerio. De manera tal que en Roma, una vez que los que examinaron su caso lo decidieron, lo ejecutaron. Y Pablo fue decapitado allá por el año 66 después de Cristo, ¿verdad? Todas estas cosas quedaron referidas para nosotros y en uno de estos casos, en el capítulo 22, Pablo ve la importancia de relatar su conversión, porque la conversión de él se opone estrictamente a la enseñanza judía, que era la que había levantado la causa contra él. Fueron los judíos que levantaron causa contra Cristo, acusándolo de, ¿qué cosa? Blasfemo, porque decía que era el Hijo de Dios. Todavía hay unos contumaces el día de hoy que dicen que Cristo jamás dijo que era el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que entendieron los judíos para condenarlo por blasfemia? Y tanto así aborrecible fue la actitud de los judíos que no fueron
capaces de matarlo ellos, sino que lo entregaron a Roma para que Roma les diera muerte, cumpliendo la Escritura. Y en el caso de Pablo no fue diferente. Los judíos no le dieron muerte a Pablo, pero también lo entregaron a Roma para que lo ejecutaran. Porque la idea de ellos era salir de esos estorbos, ¿verdad? Porque la verdad se oponía a sus intereses. El pasaje que vamos a ver, Hechos capítulo 22, versículos 6 al 21, la palabra de Dios bendita y santificada por él dice de la siguiente manera. Pablo relata su conversión. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno, llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo decía, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en toda la sinagoga a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Que el Señor añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo que tú has provisto, por este espacio, Señor, que tú nos has permitido y por esta palabra santa y bendita que tú has preservado para nuestra edificación. Rogamos que tu Espíritu Santo, con su gran poder, obrando en nuestras vidas, nos ayude a encontrar la verdad. Señor, te pedimos conocer la verdad porque sin ella nadie puede glorificar tu nombre. Ayúdanos en esta mañana a crecer para tu gloria y a ser fieles a la misión que tú nos has encomendado a cada uno de nosotros. Oramos glorificando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, nosotros vamos a encontrar en este pasaje el testimonio de Pablo. Y una característica que usted va a encontrar en la descripción del libro de los Hechos, recuerde, el libro de los Hechos no lo escribe Pablo, lo escribe Lucas. Lucas escribe el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos como una crónica de todo lo que aconteció después de que Cristo fue tomado a la gloria de los cielos. ¿Por qué razón hacía esto? Especialmente nos dice la Escritura que él hace una dedicatoria que usted puede encontrar al inicio del Evangelio de Lucas como al inicio del libro de los Hechos. Dice el excelentísimo Félix. Quiere decir que era una persona de mucha importancia en el gobierno romano, a quien Lucas quería enviarle el testimonio, las crónicas de lo que había pasado con Jesucristo, para que por medio de eso su fe estuviera firmada en algo verdadero. Lucas entonces, su profesión es de médico, pero con los estudios que logró tener, los usó para convertirse en un cronista minucioso de los hechos de la vida del Señor. El Evangelio de Lucas nos provee muchos detalles. ¿Por qué? Porque él se tomó el tiempo para escribirlo
conversando con los testigos presenciales de la gloria del Señor. Y luego en el libro de los Hechos, él comienza a hacer una crónica de cómo la iglesia comienza a crecer y expandirse más allá de las fronteras de Jerusalén. Pero vamos a encontrar, vamos a encontrar que a partir del capítulo 9 del libro de los Hechos, hay muchísimas instancias donde la crónica inevitablemente va hacia la referencia de cómo Pablo, como parte de su defensa ante los que querían condenarlos, usó el testimonio de su conversión. El testimonio de su conversión. Permítame que tengo reseca la garganta. Entonces vamos a ver ahora, en primer lugar, cómo en esta descripción Pablo relata su conversión y vamos a ver cómo esa conversión es personal. La conversión de cada uno de ustedes es personal. Y usted dirá, no, porque mire, fui yo con mi esposa que nos convertimos al Señor, o fui yo con mis amigos que nos convertimos al Señor. Cada uno de ustedes tiene que haber hecho de sí mismo la introspección y llegar al entendimiento o al razonamiento de por qué usted ha hecho su profesión de fe en Cristo Jesús. Es decir, en este caso usted debe de ser un perito de lo que se le explica. En el mundo, cuando les predicamos a las personas resisten el testimonio. ¿Por qué razón? Número uno, o les compele en el sentido de que tienen que renunciar a las cosas de la vida actual, lo cual no les gusta porque están acostumbrados a eso, o porque se opone diametralmente a los que verdaderamente creen. Y lo que el hombre puede creer sin Dios, ¿qué es? Del diablo, del anticristo. ¿De dónde podría más estar inspirado lo que el hombre cree sin Dios? Del adversario. Entonces es importante que usted pueda ver esto. ¿Por qué? Porque Pablo va a relatar algo que le sucede no solo a él. Cuando la luz le resplandece en las afueras de Damasco, él no va solo, pero solo él escuchó la voz que le hablaba. Y qué triste para hoy muchos de nosotros comprender que quizás estábamos en un grupo de amigos o de amistades, pero solo nosotros escuchamos la voz de Dios. Y qué duro es para nosotros saber que tenemos una familia grande y numerosa, pero que solo a nosotros Dios nos ha hablado de una manera distinta. De manera que doblegamos el corazón con toda humildad, con toda sinceridad y comenzamos a ver en la Escritura algo más que los demás no ven. Por eso el mundo menciona realmente y dice, estos son fanáticos religiosos. Estos son, como dicen, locos o insensatos. La Biblia dice, el mismo Pablo, que para la gente que está condenada el evangelio es locura. De manera que hoy usted va a la calle y le explica a usted a alguien que mediante sangre se logra la redención de los pecados y tú estás loco. Tú estás loco. No. Nuestro sistema jurídico nos ha enseñado que cuando alguien comete una falta, ¿qué es lo que tiene que hacer? Restituir. Por lo tanto, se eximen las faltas, ¿cómo? Con dinero. De ahí que hay hombres perversos y malvados que matan a la gente y dan 5 millones de, ¿cómo se le dice? Y salen libres. ¿Por qué? Porque resarcieron. ¿Cómo dice? De fianza. Dan 5 millones de dólares de fianza y salen libres. Después de hacer semejante barbaridad, con Dios no funciona así. Porque la justicia que Dios estableció no la estableció con dinero, por lo tanto no depende de dinero. El sistema judicial tal vez necesita dinero, por lo que tiene que pagar una gran burocracia. Hay que pagarle a los guardias que aseguran las cárceles y los juzgados. Hay que pagarle a los jueces que ejecutan leyes. Algunos, con todo respeto, es parte de cómo funciona la nación. Hay jueces que, aunque ya dejan de ser jueces, tienen un salario vitalicio hasta que se mueren. Y eso tiene un costo. Y guardaespaldas y choferes y todas esas reglas. Entonces eso genera un gran peso sobre la sociedad que tiene que pagar grandes. Y entonces comenzamos a ver que a veces la justicia pareciera resolverse con dinero. Pero la palabra de Dios nos enseña que con Dios no podemos hacer eso. Porque no hay nada que podamos darle a Dios como que si Dios necesitara de algo. Pablo lo entendió.
Pablo relata su conversión y en primer lugar nos enseña el testimonio de él que su conversión fue personal. Dice en la palabra de Dios, pero aconteció que yendo yo, dice Pablo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, ¿por qué es particularmente importante el hecho de que sea como mediodía? Porque es fácil ver un resplandor grande cuando todo está oscuro. Pero ver un resplandor mayor que el del sol requiere otra cosa. Requiere otro sobrenatural. Dice así, al llegar a Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó, ¿qué dijo? Mucha luz, ¿de dónde? Del cielo. No salió de la tierra, no venía de los lados, vino del cielo, me llegó la luz. Otros dicen que al escuchar esto lo que sintieron fue como que hubo un rayo, como que hubo un resplandor, ¿verdad? Y dice así, y caí al suelo, él iba en su caballo, por supuesto Pablo, y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo no estaba persiguiendo a Jesús, ¿por qué? Porque para Saulo Jesús estaba muerto, Jesús ya no existía en esta tierra. Eran los locos que seguían a ese Jesús que decía la gente que había resucitado. Ellos son los que creen en él, yo no creo en él. El problema es que me lo encuentro, no me lo contaron, me lo encontré y me habló. Y los muertos no hablan, y los muertos no resplandecen. Por eso, miren, por eso hermano, este Pablo estuvo dispuesto a ser decapitado antes de negar a Cristo porque él sabía a quién había visto. Este Pablo prefirió ser despojado de todo, azotado, garroteado. Estuvo en 2 naufragios. En una ocasión el gobernador de una ciudad lo tuvo que sacar por un canasto por el muro para que no lo mataran la multitud porque querían deshacerse de Pablo. Porque las cosas que él decía eran muy incómodas. De manera tal que vemos en uno de sus epístolas que él dice, por haberos dicho la verdad, me hice vuestro enemigo. Entienda la figura de Pablo, hermano, porque ahí yo estaba viendo la historia de Pablo, ¿verdad? Y nos ponen un hombrón ahí que caramba, pareciera que todos los días va al gimnasio. Miren, la escritura dice que este hombre era bajito, era peloncito, se le había caído el pelo. Y cojeaba de una pierna. La gente dice que probablemente de tanto estar orado se le había dañado, atrofiado el nervio ciático, de manera que él rengueaba de una pierna. Por eso en 2 de Corintios capítulo 2 él dice, y para que no me sobresaltasen las revelaciones que Dios me estaba dando, el Señor me dio, dice, un aguijón en la carne, un enviado de Satanás que me afuetee de día y de noche. ¿Por qué de día y de noche? Porque el dolor era continuo, de lo cual yo le he pedido 3 veces que me lo quite, y la respuesta siempre ha sido, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. De manera que Pablo, renunciando a insistir en esto, le dijo, de manera que hoy me gloriaré en mis debilidades, para que sobre mí repose, ¿qué cosa? El poder de Dios. Y esta es la perspectiva correcta que nosotros debemos de tener. A veces he estado en iglesias donde se les enseña, especialmente a los hombres, ¿no? Ustedes son super hermanos, super hombres, varones de Dios, guerreros del reino. Hay momentos en que no sabemos ni dónde estamos parados. Si somos honestos, hay momentos que las dificultades son tantas y los golpes vienen por todos lados que no sabes cómo estás de pie todavía. Pero hay un Dios. Pero hay un Dios, como dijo Daniel. Daniel le dijo a Nabucodonosor, yo no puedo descifrar los misterios que en su sola potestad del Altísimo ha fijado. Pero hay un Dios. Hay un Dios que revela todas las cosas. Hay un Dios que va delante de ti y resuelve todos los problemas cuando tú no entiendes ni cómo se originaron. Hay un Dios. Y esto es lo que creyó Pablo hasta el final, porque no fue que se lo contaron, fue que se lo encontró. Y eso, hermano, por eso podemos ver, ya se los dije, miren, y yo en realidad pues quizás tengo un afán, y ¿sabe cuál es mi afán? La verdad. Pero yo no les puedo decir a ustedes, hermano, ahorremos porque vamos a ir a Jerusalén a visitar la mansión de Jesús.
¿Ah? O vamos a ir a ver la mansión de Pablo, donde Pablo el apóstol, porque los apóstoles tienen mansiones, entonces vamos a ir a ver la mansión de Pablo, donde Pablo vivía. Ni siquiera la casa, conocemos dónde vivió. Pero hay un montón de apóstoles y televangelistas, hermano, que pareciera que usted va a ese lugar y pareciera otro Hollywood. Mansiones de 30, 60 millones de dólares, aviones personales, privados, jet privado. Y esas cosas no son de Dios. Y lo peor es que son esas iglesias que están, yo creo que hasta las puertas le han quitado porque no hay manera de tanta gente que está yendo ahí. Porque el mundo se ha deslumbrado por la apariencia, olvidándose que a veces detrás de esa cortina está la verdad. Y esa es la verdad que necesitamos conocer. Que muchos de estos hombres en realidad ni siquiera conocen al Señor. Desde su blasfemia, desde cómo alejan al pueblo de la verdad. Y sin embargo, es el mismo pueblo el que los mantiene donde están. El que los mantiene donde están. Dice aquí, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? ¿Por qué respondió así Pablo? Porque no lo conocía. No lo conocía. ¿Quién eres, Señor? Y me lo dijo, yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues. Imagínense en el momento, la reacción. Yo le voy a decir algo, no es después de hablar que quedó ciego, es en el momento del resplandor que él queda ciego y ahora ya no puede depender de su sentido de la vista, pero está escuchando al que le habla. Y sin seguirlo viendo, vio el resplandor. Lo último que vio antes de quedar ciego fue un resplandor, de manera que perdió la vista. Y ahora escucha que el que le habla es ¿quién? Jesús de Nazaret, a quien los mismos miembros de los fariseos le habían dicho ¿qué cosa? Que era un impostor, que había sido blasfemo, que dijo que era el Hijo de Dios sin serlo, y que lo habían crucificado y estaba muerto, y que sus discípulos se habían robado el cuerpo para hacer creer que había resucitado, pero no resucitó. Pero el problema es que me está hablando. Y el hecho de que sea él, precisamente él personalmente el que me habla, desacredita todo lo que he escuchado en contra de él. En contra de él. Entonces dice aquí, yo soy Jesús de Nazaret, ¿a qué? A quien tú persigues. Esto puede verse de dos maneras. Número uno, Jesús le está diciendo a Pablo, tú persigues a la iglesia, pero al perseguir a la iglesia me persigues a mí. Y esto lo sabemos porque la iglesia es ¿qué cosa? Es la esposa del Cordero de Cristo. El mundo al oír esto piensa cualquier barbaridad, cualquier perversión, pero es en el sentido de cómo el esposo cuida a la esposa que Cristo cuida a su iglesia. Pero en otro aspecto también, ¿qué significa? ¿Qué podría significar? ¿Qué podríamos obtener de aquí? Que aunque Pablo perseguía a la iglesia, ¿por qué perseguía a la iglesia? Porque odiaba a Jesús. Cualquiera que está dominado por el espíritu del anticristo odia a Cristo. Y por eso Jesús nos dijo, advirtiendo, a ustedes los van a aborrecer, pero no se preocupen porque primero me aborrecieron ¿a quién? A mí. La cabeza que es Cristo. O sea, Jesús nos estaba preparando diciéndonos que no hay nada que venga a nuestra vida como cristianos que no haya pasado primero con Él. Porque si a ti te rechazan como hijo y como hija de Dios, a Él también lo rechazaron. Y si a ti te vituperan como hijo o hija de Dios, también a Él lo vituperaron. Y si a ti te llegaran a maltratar físicamente, también a Él lo maltrataron. No hay nada que nosotros no podamos o lleguemos a pasar en esta vida como creyentes que no haya pasado primero al Señor. Entonces el razonamiento también podría ser que había algo en Pablo que lo motivaba a perseguir a la iglesia porque él odiaba que se le hablara de Cristo. Ahora, para ustedes que aman al Señor, es inconcebible pensar que alguien lo puede odiar, pero sí hay quien lo odia. Hay muchos que todavía están cautivos del espíritu del anticristo que aborrecen al Señor. De tal manera que prefieren idólatramente adorar a un hombre y aborrecer a Cristo
en lugar de amar al Señor, aunque tengan que ser aborrecidos de todos los hombres. Esa es la verdad que el Evangelio nos plantea hoy. Y en su conversión, este razonamiento es importante para entender después por qué Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque ya no espero nada del mundo como que el mundo me debiera, lo espero todo del Señor, que sin que yo se lo pidiera, me ha dado sus promesas infinitas. Son promesas que no solamente para esta vida, pero aún más para la vida venidera, para la vida eterna. Pablo está convencido entonces, en este momento, eso se le llama el shock de la verdad. El shock es un trauma, es traumático. De repente todo lo que creí en un segundo me es comprobado de que estaba equivocado. ¿Y qué hace Pablo? Se resiste se niega a la verdad, porque hay muchos que somos así. Nuestra respuesta, en lugar de ser humilde y decir, ve, de verdad que todo lo que yo creía estaba patas para arriba. Me equivoqué. Voy a rectificar. No digo que vayas a pedirle perdón a cada predicador, porque no terminaríamos nunca. No es necesario tampoco, y no es requisito. Pero es a Él, al Señor, decirle, Señor, si yo soy honesto contigo, todas estas cosas que yo creí antes de conocerte, estaba perdido, no sabía ni dónde estaba. Pero hoy que te conozco, por tu gracia bendita, ¿verdad? Bendito sea tu nombre, porque ahora conozco la verdad. Y puedo ver las cosas de la manera que antes no las podía ver. Por conocer la verdad como la conozco hoy, ahora puedo ordenar correctamente, ¿qué cosa? Mis prioridades de vida. Entonces dice aquí, ¿qué dice Pablo además? Y los que estaban conmigo, dice Pablo, vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Ahora bien, número 1, hay verdades de Dios que quizás estaban abiertas en ese momento para Pablo, pero veladas para el resto. Puede ser. O puede ser que solamente en su corazón los que andaban con Pablo no estaban listos. Porque seamos sinceros, cuando salieron a Damasco, todos iban en un mismo propósito. ¿Cuál era? Buscar a la iglesia. Al que podamos lo azotamos y el que se recita lo traemos arrastrado a Jerusalén, porque si hay que matarlo, hay que matarlo. Llevaba cartas de referencia. O sea que si alguien se metía con ellos, decirle, ¿por qué estás haciendo eso? Tú no eres la policía, tú no eres el ejército, ¿por qué estás haciendo eso? Tengo carta del Sanedrín. Y estos hombres son buscados por delitos contra la ley de Jehová. La historia nos enseña que hay muchas cosas que han sido moralmente para los hombres correctas, pero son totalmente equivocadas respecto de Dios. Porque aunque eran moral, no reflejaban la justicia de Dios. Porque el pecado de la mayoría de estos hombres y mujeres fue creer en Cristo. Ese fue su pecado. No le quitaban nada al imperio, no le quitaban nada al Sanedrín, excepto pues el tener una multitud cautiva a su atención y a sus antojos. Cuando las mujeres veían a Jesús ser llevado, golpeado, ¿verdad? Comenzaron a clamar por Jesús. Y Jesús les dijo, no clamen por mí, clamen por sus hijos. Porque si esto hacen con la caña que está reverdecida, ¿qué no harán con la caña que está seca? Jesús les dijo así, no oren por mí, oren por sus hijos. Porque si a mí me están abusando de esta manera, siendo el Hijo de Dios, ¿qué no van a hacer con sus hijos? Y en la historia se ha demostrado, hermano. Se ha demostrado. Por eso nosotros, la Biblia nos llama a tener siempre una perspectiva de lo eterno hacia el cielo. Pablo hace énfasis que nuestra ciudadanía es celestial, dice en Filipenses capítulo 1. Nuestra ciudadanía no es de esta tierra. ¿Por qué razón? Porque en esta tierra, mientras tú profeses fe a Cristo, vas a ser abusado de una u otra manera.
vas a ser abusado. Y Pablo dice aquí entonces que el testimonio, perdón, que la conversión de él fue personal, porque habían otros hombres, pero quizás en el mismo deseo de perseguir a la iglesia, aquellos hombres no estaban listos para la verdad, pero Pablo sí. Dios vio algo en Pablo, por esto lo llamó, por esto le reveló la verdad, por esto le habló, y vamos a continuar viendo cómo Pablo responde en obediencia a lo que se le dice. En lugar de ensoberbecerse, porque mire, Pablo pudo haberse, no, yo no estoy entrando a Damasco, no voy a entrar. Prefiero quedarme ciego el resto de mi vida. Y se hubiera quedado ciego, porque hay hombres que son así. Hay hombres que tú les estás hablando de la verdad, de la luz de Cristo y se resisten. Porque para ellos lo importante es reconocer en el ego que son ellos los importantes, no reconocer si están equivocados, porque eso los reduce según su pensamiento, un pensamiento totalmente equivocado. Pablo dice entonces que la conversión de él fue personal. Es cierto, habían muchos conmigo y vieron ciertamente la luz, pero no entendieron lo que se hablaba. Por lo tanto, de ese hecho, el único que se convirtió al Señor, ¿quién fue? Pablo, no los que lo acompañaban. Es más, el testimonio es este, que cuando llega Ananí a verlo, no se nos dice que están los que habían salido con él. ¿Usted está entendiendo lo que le digo? Probablemente los que iban con Pablo lo metieron a la ciudad porque estaba ciego. Ciego no nos sirve para lo que vamos, entonces lo dejamos ahí ciego y nos vamos a seguir persiguiendo a la iglesia. Porque iban en una misión y Pablo, al estar lastimado, ya no le servía en esa misión, lo dejan volado. Y se van a perseguir porque no entendieron la voz ni conocieron al Señor. Pero Pablo sí la escuchó. Y Pablo sí comprendió. Ok, me está hablando el que probablemente hace unos 20 años fue crucificado y sus discípulos dijeron que al tercer día resucitó. Toda la sociedad judía no cree en eso, dice que es un blasfemo, ¿verdad? Para que ustedes tengan una referencia, no estoy seguro si es en la Torá, pero la Torá narra erróneamente, porque es escritura de judíos, no es la Biblia. Dice en uno de sus pasajes que Jesucristo realmente, al ser un blasfemo y morir como blasfemo, está en el infierno. Eso dice su libro de tradiciones judías. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña otra cosa, está totalmente en el sentido opuesto, está sentado a la gloria en la diestra del Padre, pues. Pero entonces Pablo nos dice que su conversión fue personal. Número 2, vamos a ver cómo hay una misión ahora. Y esta misión, esto es importante para nuestra vida de fe, por favor, entiéndame lo que le voy a decir. Dice aquí, yo le dije, ¿qué haré, Señor? Mire, ahora vamos a ver a Pablo que está como sometido. Cuando usted no se somete a alguien, usted le habla de tú a tú porque no tiene respeto, no reconoce su autoridad, no reconoce. Pero cuando ya Pablo le dice, ¿qué haré, Señor? Pablo está mostrando su misión. El que me habla, decían que estaba muerto, pero está vivo. Y es mayor que yo, porque yo cuando me presento a la gente no resplandezco. Pero este me apareció en un resplandor y me habló desde el resplandor, por lo tanto, probablemente no es humano. Muy probablemente. Entonces dice, ¿qué haré, Señor? Y el Señor, siempre en todo el Nuevo Testamento, recuerde que esta referencia en el griego es la palabra Kyrios. Ya en este momento Pablo, al decirle Kyrios a Jesús, le está diciendo, Dios, Señor de todo y Creador de todo. También se puede traducir como dueño de todo. Igualmente, todas estas son atribuciones ¿de quién? De Dios. Dios es dueño de todas las cosas y es el creador de todas las cosas. O sea, es un título divino. Dice, y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que haga. Pablo no se resistió. Pablo no se llenó de soberbia. Ah, no, me dejaste ciego y yo no puedo ver, yo no entro a esa ciudad. Ahí se hubiera quedado ciego hasta el último de sus días, sin propósito y sin nada. No, cuando se le dijo ciego que entrara a la ciudad, eso hizo, dice aquí. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, fui llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco, entró en Damasco.
¿verdad? Y vamos a ver ahora lo que dice. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, pero era cristiano. No dice que era judío, dice que tenía buen testimonio con los judíos. Pero era cristiano, porque ¿quién le hablaba a él? Cristo. ¿Quién lo mandó? Cristo. O sea, ¿puedes tú, sin ser cristiano, escuchar la voz del Señor y hacer su voluntad? No. O sea, nos está diciendo que aunque no era el buen testimonio con los judíos lo que le permitía hablar con el Señor, era que era seguidor, creyente de toda fe en Cristo Jesús, por lo tanto Cristo le hablaba. Dice así, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, que allí en Damasco moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo. ¿De dónde sabía Ananías que Saulo era su hermano? Se había encontrado con Jesús. Y Jesús ya tenía un propósito para él, por lo tanto, era su hermano en la fe. Pero había perseguido a la iglesia, sí, pero Cristo le está revelando que tiene un propósito para él, por lo tanto es su hermano en la fe. Pero ¿qué va a pasar si Pablo no obedece a la voz de Dios y no cumple? Sí, pero ya el Señor te avisó que le hablara, por lo tanto es tu hermano. Dice aquí, hermano Saulo, recibe la vista, le dice, lo primero que le dice, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Lo miré. Ahí inmediatamente lo miró. Pero fue después de la palabra. ¿Para qué? Para poder testificar de la autoridad. ¿Usted me está entendiendo lo que yo le digo? Miren, hay una de las cosas más difíciles que me ha pasado en la vida de ministerio a mí. Y a veces llegar a orar por alguien que está convaleciente, probablemente para morir. Y orar pidiendo a Dios misericordia, y Dios en su voluntad, como lo tenía previsto, se lleva a esa persona. Entonces los hermanos que están alrededor comienzan a cuestionarme a mí. Cuando no soy yo quien decide a qué hora alguien fallece o no, yo no tengo poder para eso. No tengo poder para agregarme un segundo más a mi vida. El día que el Señor me llame me voy. Y es injusto hacer eso, de poner esa carga sobre los hermanos, especialmente cuando detrás de eso no está ni el propósito ni la voluntad de Dios. Mi amado hermano, nosotros podemos orar con toda nuestra fe, pero si la voluntad de Dios es llevarse a alguien a su presencia, se lo va a llevar, porque su voluntad está por encima de nuestra voluntad. En este caso, el testimonio de que Dios le había hablado a Ananías fue la autoridad con la que él llegó, y al decirlo recibe la vista, que Pablo recibiera la vista, pero no era Ananías el que tenía el poder, era Dios el que estaba devolviéndole la vista a Saulo, para que Saulo ahora pusiera atención a lo demás que tenía que decirle a Ananías. La Biblia no testifica que Ananías tuviera un poder en él por sí mismo, por su naturaleza. No. La Biblia solo nos dice de este hecho particular en el que Ananías oró y la vista le fue recobrada a Pablo. Dice aquí, yo lo miré y él dijo, el Dios de nuestros padres, quiere decir que Ananías era ¿qué cosa? Judío de nacimiento. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Ok, hasta ahí está todo bien con el judaísmo, ¿verdad que sí? Pero dice también, y veas al justo en mayúscula. Qué casualidad que comienza con J la palabra justo, como también comienza con J el nombre de Jesús y el nombre de Jesucristo. Con J, que conozca al justo y oigas la voz, ¿de dónde? De su boca. De su boca.
Esta es una de las pruebas indubitables, es decir, no hay duda de ello, de que Pablo en realidad fue el 12º apóstol y no Matías el que había escogido la iglesia. Y ojo con esto, iglesia, porque somos seres humanos y podemos escoger un hombre sin que sobre él esté la voluntad y la gracia y el poder y el favor de Dios. Puede pasar esto, no es pecado. Es solo que nosotros tomamos decisiones con lo que vemos, Dios toma decisiones con lo que sabe. Nosotros vemos la apariencia, Dios ve el corazón. Esa advertencia le fue dada a Samuel, ¿se acuerdan? Cuando fue a ungir al segundo rey, vio al hermano mayor de David y dijo, este es el rey de Israel. Qué hombre más fuerte, ya, rubio, hermoso. Y dice el Señor, no, dice yo, ahí donde lo ve, yo lo desecho. Quién sabe cómo estaba delante del Señor el varón, ¿verdad? Pero y así hemos estado en algún momento todos nosotros. Hay algo que Dios llama con un propósito y esto es lo que estaba sucediendo aquí. Dice, Dios te ha escogido a ti. Dios te ha escogido a ti, Pablo. Y óigame bien, esto es lo difícil, porque todavía hoy nosotros quizás nos pudiéramos poner a pensar, pero ¿por qué Dios escogió a este? ¿Ah? ¿Por qué Dios escogió a Pablo así todo chaparrito, todo pelón, renqueando? ¿Por qué lo escogió a Pablo? ¿Ah? Si hasta feo es el hombre, pues. ¿Ah? Es que así hace Dios las cosas. Y Dios en eso humilla nuestro entendimiento. En su voluntad, el pueblo de Israel esperaba al Mesías como lo había escrito Daniel en el capítulo 7 y en el capítulo 9, cabalgando en un gran caballo blanco. Yo me imagino aquel Israel, un caballo como nadie lo ha visto. Y de repente el Mesías, ¿dónde viene? Montado en un burrito, entrando a Jerusalén. Y la gente gritaba, porque en el espíritu gritaba, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y oiga bien, ¿qué significa esta afirmación Hosana? Cuando dice viene en el nombre del Señor, es que viene bajo la autoridad del Señor, bajo la autoridad de Dios. Pero es que entró en un burrito. Sí, bueno, ese día gritaban Hosana y el día siguiente crucifícale. En una semana después crucifícale. ¿Por qué razón? Porque este entra, pero no pasan las cosas. El pueblo esperaba que los librara de Roma, no que los librara del pecado. Fíjese qué tristeza eso. Entonces dice aquí, que vea al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres. Ahí hay una misión. Serás testigo suyo a todos los hombres, ¿de qué cosa? De lo que has visto y oído. En el resplandor, ¿a quién vio? A Cristo. Y lo que oyó, ¿a quién fue? A Cristo. Hermano mío, ¿cuál era el testimonio de Pablo? Lo que él había visto y oído. ¿Por qué el Señor no le dice, Pablo, tú vas a hablarle a todos los hombres con tu comportamiento? Tú vas a hablarle a todos los hombres con tu apariencia. No dice allí eso, ¿verdad que no? ¿Cuál es tu testimonio? ¿Tu testimonio eres tú o es el testimonio de lo que Dios ha hecho en ti? ¿Qué es el testimonio? Y tenemos que hacer hoy, óigame bien, hoy más que nunca es necesaria esa división porque el mundo es arrastrado por el error. El mundo cree que somos nosotros el mensaje. Nosotros somos el mensajero. Óigame bien, déjeme ejemplificarle así de la manera más sencilla. Usted y yo somos el sobre. La carta que está dentro es Cristo. El sobre se desecha. Yo no sé si ustedes guardan el sobre, yo no lo guardo porque es más papel, ¿verdad? Yo tiro el sobre, pero la carta la guardo porque la carta tiene el mensaje. El mensaje es Cristo. Por esto es que, mire, las iglesias andan rengueando de arriba para abajo. Peor que Pablo, ¿sabe por qué? Porque, no, es que yo miré al hermano tal cosa, y yo miré al hermano tal cosa, y yo miré al hermano, todo lo que vemos. ¿Y por qué será que vemos defectos? Porque estamos viendo seres humanos
imperfectos. Pero cuando pongamos la mirada en Cristo, vamos a mantenernos invariables porque estamos viendo al que es verdaderamente perfecto. Mi amado hermano, si nuestros padres no pudieran humanamente fallarnos, ¿por qué la Biblia dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Dios me recogerá? Si nuestros hijos no pudieran fallarnos, ¿por qué la Biblia nos advierte que va a haber un momento en que los hijos se van a levantar contra los padres y los padres contra los hijos? ¿Por qué la Biblia nos dice todas estas cosas? Óigame bien, la Biblia no te está hablando de la destrucción de la familia como la sociedad quiere. Pero la Biblia nos está diciendo que la base esencial de toda familia es el Señor. Mi amado hermano, sin el Señor trata de edificar la mejor familia, buena suerte, ya hablamos dentro de unos años. Pero cuando el fundamento es Cristo, todo lo que se edifica encima de ese fundamento sólido tiene un valor eterno. Aquí nos dice, porque serás testigo de ¿quién? Suyo, de Cristo. Serás testigo de Cristo a todos los hombres. ¿De qué cosa? De lo que has visto y de lo que has oído. Mucha gente tiene la demanda hoy. La otra vez alguien me decía, mira, yo creo en el Señor y es importante la Escritura, pero es que me decepciona ver a los cristianos. Y yo le decía, pero ¿por qué te decepciona ver a los cristianos? ¿Acaso el cristiano no es uno como tú? Imperfecto también. Déjame invitarte mejor, quizás necesitas quitar la mirada de los hombres y ponerla en Dios. Dejar de ver los defectos porque los vas a encontrar. Déjame decir, no importa qué bien te veas por fuera, si alguien te observa por 24 horas, algún defecto va a encontrar. Algún defecto va a encontrar. Recuerdo una vez en Nicaragua había un ministerio ahí que querían hacer con los varones, un ministerio de caballeros, y entonces le están confiando la posición a los hermanos, a 2, 3 hermanos, y entonces, ok, le vamos a dar todo el mundo alegre, le vamos a dar la posición y esto y lo otro, con la finanza, con la administración, esto y lo otro. Y después cuando los hermanos ya están aparte, entonces comienza a hablar un grupo, pero deberíamos de poner cámara ahí donde cuentan la finanza, porque... Pero si les vas a confiar eso, ¿para qué vas a poner cámara? Esto es que no confías en ello. ¿Cuál es el punto de hacer eso? ¿Usted me está entendiendo? ¿Por qué es importante ver las cosas de esta manera? Porque hay que entenderlas como Dios. Hay que entenderlas como Dios. Hay que entender, si yo me veo que lo que estoy haciendo está impulsado por el temor y el amor a Dios, yo debo de creer que todo lo demás que ustedes hacen está impulsado por el mismo temor y el mismo amor a Dios. De otra manera el ministerio no funciona, porque si comienza la desconfianza, usted desconfía de mí, yo desconfío de ti. Entonces comenzamos a poner la mirada en los hombres y nos olvidamos de que debemos de tenerla en el Señor. Porque es Cristo el que no nos falla. Es Cristo. ¿Usted quiere decir algo, hermano? Usted está levantando el dedo desde hace rato, parece... Claro. Claro. Claro, es que ahí vamos a ver 2 cosas. En este momento, al darse la conversión en el plano espiritual, Pablo comienza a ver las cosas desde este momento con el Espíritu Santo. Porque no es un resplandor y veo solo luz y no entendí nada más. Esta vez él entiende que detrás de esa luz hay una majestad, hay gloria. Usted ve un rayo y no dice, ay, qué gloria, mamá, qué majestuoso el rayo. Usted no dice eso. Tal vez lo asuste, Dios mío, aléjame esas cosas que son tan peligrosas. Pero Pablo entendió que había una gloria. ¿Por qué? Porque había una majestad. No era la luz, era el que estaba en la luz. Y este es Cristo. Su gloria, su majestad. Porque él logró identificar que esa luz no era la luz del sol. No era la luz del sol, era otra luz. Entonces, el testimonio no es, Pablo, tu comportamiento. Y vamos a ver más adelante en qué me baso para afirmar esto, porque ahí dice con las palabras de Pablo. Pero el testimonio es lo que has visto y oído. Es decir,
Constantemente el testimonio de Pablo fue hay un Cristo que salva. Y solo podemos ser salvos mediante su sangre. Y el testimonio del Evangelio es Cristo, la luz del Evangelio es Cristo. O sea, el énfasis que Pablo hizo siempre lo hizo hacia Él, hacia Cristo, no hacia Él personalmente, hacia sí mismo Pablo. Punto número 3, después de ver lo que ha visto y oído, que dice la Escritura, ahora dice que ¿cómo? Invocando su nombre. Dice así, ahora pues, le dice Ananías, ok, ya recibiste la vista, ya te expliqué que la voluntad de Dios era tomarte a ti para que seas testigo suyo de lo que has visto y oído respecto de Él. Entonces ahora Ananías va con la pregunta siguiente, que es la necesaria. Ahora pues, ¿por qué te detiene? Es decir, tal vez Pablo todavía estaba tratando de procesar la cosa. ¿Cómo es esto? Pues estaba ciego, me devolvió la vista, me acaba de decir que Dios me ha escogido para predicarle a todos los hombres acerca de lo que he visto y oído. ¿Y ahora qué? Pablo no era cristiano, Pablo no sabía que tenía que prepararse, ir en esta dirección. Dice ¿qué? Dice, ahora pues, le dice Ananías, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. Y como buenos cristianos que escudriñan la Escritura y usan la hermenéutica, vamos a ver que aquí hay una coma. Y esa coma es una pausa. ¿Por qué? Porque en esa pausa hay algo más que se nos va a explicar. Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. No dice lava tus pecados bautizándote. Aquí es donde la iglesia ha puesto el carro adelante de los caballos. Y hay congregaciones enteras, no, da risa, pero hay congregaciones enteras que te dicen que es por el bautismo que recibes la salvación. No hay nada más atroz, no hay nada más aberrante, porque nuestros pecados no se lavan con agua, fueron lavados con sangre. Hebreos 9:26 testifica diciendo, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión. Y al no haber remisión quiere decir que nuestros pecados no han sido perdonados. Quiere decir que yo podría descender a las aguas del bautismo, pero si no invoco el nombre de Cristo, no hay perdón de mis pecados. Entonces el bautismo se vuelve un acto simbólico, pero sin valor interno. ¿Por qué razón? Y lo voy a decir aquí, he visto el ejemplo de otras congregaciones y denominaciones que bautizan, y entonces antes de bautizarse la persona dice, juro lealtad a la iglesia, juro lealtad al líder que está de turno, y se bautizan. ¿Y dónde está? Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Dónde está eso? Porque así lo dice Mateo 28:20. Entonces ahora se han inventado que es que ese versículo lo agregaron los católicos, pues. No hay nada más aberrante que tratar de defraudar la verdad. Y venir a acusar, bueno, de que ese versículo especialmente lo escribió la Iglesia Católica. Mire que le voy a decir una cosa. Cuando alguien le vuelva a decir a usted que aquí alguien escribió algo que fueron los católicos, entienda una cosa. La traducción de este texto de la Biblia se ha hecho con los manuscritos que se conocen como el Textus Receptus. ¿Y qué significa eso? Son una serie de 6.700 manuscritos, escritos entre el siglo I y el siglo III, porque no existen manuscritos más antiguos. Se han destruido con el tiempo. Quiere decir que para que yo vaya a afirmar algo tan... Señor, ayúdame, por favor, no quiero ser ofensivo con nadie, pero creo que tengo que ofender a alguien. La palabra es aberrante. O sea, yo tendría que entrar a la custodia de esos manuscritos originales y comenzar a hacer variaciones en el texto original de esos 6.300 manuscritos para que ahora digan lo que aparece ahí. ¿Usted me está entendiendo lo que yo le digo? Es aberrante.
Y eso es, lo que pasa es que como todas las cosas en la sociedad, alguien la insinúa y se comienza a regar como pólvora y ya de la tradición oral se convirtió en verdad. Sí, entonces, claro, pues los católicos cambiaron el versículo. Pues. Yo no te voy a negar que en muchas cosas quizás la iglesia católica tenga influencia y autoridad, pero cambiar los originales no es fácil, hermano. Porque no es que usted le va a poner ahí corrector blanco, ¿verdad? Y va a cambiar usted con su letra. Eso es texto, es griego antiguo. Y usted va a notar que no solo el material, pero el material con el que se escribía y la tinta con el que se le escribía, y eso ya no se hace. ¿Usted me está entendiendo lo que yo le digo? Ahí hay un problema y es una aberración. ¿Por qué? Porque son capaces de decir cualquier cosa en lugar de contradecir la Escritura. Y en esto estos hombres, movidos por el espíritu del anticristo, te dicen, tú no puedes bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo porque ese versículo lo anexaron los católicos. Así te dicen. Entonces sí puedes ir y bautizar a tus congregados diciendo que es que le tienen que ser fiel a la iglesia y tienen que serle fiel al líder de turno y no a Dios. Y eso sí es bíblico. Yo tengo un problema grave con eso. Porque yo se lo voy a decir como lo dijo Pablo aquí mismo en esta escritura. Dice Pablo, hay muchos de los que aún hoy se los digo llorando que son enemigos de la cruz de Cristo. Porque no glorifican al Señor. Glorifican sus propias ambiciones. Tratan de manipular a las multitudes y a la congregación para su propio interés. Y por esto su condenación es eterna. Y se los digo como hombre que no tiene temor de decir la verdad, su condenación es grande porque ni siquiera el día de hoy se han arrepentido de esa maldad. Si realmente Cristo dijo que teníamos que bautizar a los discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no hay razón para que tú y yo, siendo verdaderos discípulos del Señor, vayamos a bautizar a los hombres y a las mujeres de otra manera. Eso es desobediencia. Y eso no es glorificar a Dios. Antes que yo continúe, usted levantó la mano, hermano Rafael. ¿Qué quería decir usted? Un apóstol verdadero, sí. Claro, exactamente. Claro. Ujú, claro. Ujú. Claro. ¿Cómo no? Era fariseo. Estaba en bueno, no pertenecía al Sanedrín, pero estaba en línea para pertenecer porque era fariseo. Sí, sí, sí. Ajá. Claro. Lo quisieron matar muchas veces. Claro, claro. Sí, hermano, yo entiendo la parte que me lo está diciendo, pero quiero aclararles todo en este sentido. Es este, mi amado hermano, yo puedo tener la mejor de las intenciones en mi corazón de adorar a Dios de verdad, pero hacerlo en el error. Déjeme darle un ejemplo. Yo quiero realmente conocer de Dios y adorar a Dios. Yo realmente tengo mi deseo de adorar a Dios, pero en lugar de escuchar y obedecer lo que dice Él en su palabra, voy y comienzo a labrar una estatuita para decir que ese es Dios. ¿Glorifique eso a Dios? En ninguna manera. En ninguna manera. O sea, tiene que haber algo más que la intención.
Porque el buen deseo y la intención no son suficientes. Para que sepa usted, en nuestra cultura latina, muchos de ustedes han escuchado esta expresión: de buenas intenciones está lleno el infierno. Porque la gente dice: yo no quería hacerle mal, pero se lo hiciste. Yo no quería causarle daño, pero se lo causaste. ¿Por qué? Porque humanamente nuestra naturaleza es caída, vendida al pecado, dice Pablo. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó? Que cuando él vino al conocimiento de Cristo Jesús, el error en el que él estaba se alineó de tal manera en su vida y él se sometió a esa verdad, de manera que él dijo: todo lo tengo por basura. Ustedes quieren glorificarse en la carne. Les voy a decir por qué razón yo también puedo glorificarme. Yo soy judío en nacimiento. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a la costumbre de los padres, celoso, perseguidor de la iglesia. Él lo dice. Pero cuantas cosas yo fui que me hubieran permitido llegar, Pablo podía llegar a ser parte del Sanedrín, y siendo miembro del Sanedrín, llegar un día a ser sumo sacerdote, que era la cúspide. Era lo más grande que podía llegar a ser. Con toda la influencia, con todo el poder y con toda la riqueza que eso producía. ¿Y qué dijo Pablo? Mas todo eso lo tengo por basura. ¿Para qué? Para ganar el conocimiento de Cristo Jesús. O sea, llegó un momento en que él dijo: ya no me importa lo que piensen los hombres de mí. Ya no me interesa, no estoy buscando agradar a los hombres, estoy buscando agradar a Dios. Porque un día vive Dios que voy a estar delante de Él y soy yo el que va a dar cuenta por mi vida. Es en ese momento que Dios me va a decir a mí si yo hice las cosas por glorificarlo a Él o si lo hice por temor y por la influencia que alguien pudiera ejercer sobre mí. Y esto es para mí como pastor, es para ustedes como diácono, es para ustedes como hermanos en la fe. Esto es para todo. ¿Por quién me decidí yo? ¿Decidí creerle al mundo con todos sus engaños y sus falsedades? ¿O decidí escuchar la voz de Dios y decir: Dios, a pesar de todo lo malo que pasa en esta tierra, tengo la mirada puesta en esa vida eterna que tú nos has dado? Porque ciertamente hay un final para todas las cosas de esta tierra. La hay. ¿Dónde está la soberbia de los faraones? ¿Dónde está la soberbia de los emperadores? ¿Dónde está el orgullo y la soberbia de los reyes de esta tierra? ¿Dónde está? Ahí acaban de nombrar un rey. ¿Cuánto tiempo que ustedes creen que va a vivir ese rey? No se me asuste lo que le estoy diciendo. Le estoy hablando cosas que usted puede verificar claramente. En los mismos libros de historia están. Por más perverso que fuera el rey, llegó su final. Y aquellos a los que el mundo les llamó bueno, porque es lo que el mundo vio, no vieron lo de adentro, Dios sí lo sabe, también les llegó su fin. ¿Qué tal los dictadores? ¿Ah? Ahí andaba Fidel, que no lo podían matar con nada, y él creyó que era sobrenatural. ¿Ah? Hasta que le llegó la mano de Dios, de esa no se pudo escapar. Somoza, en Nicaragua. Chávez, maldiciendo a Israel y muriendo de cáncer a los 3 años. ¿Por qué? Porque está escrito que Dios va a humillar la soberbia de los hombres. Dios va a humillar la soberbia de los hombres. Entonces vamos a ver aquí que Ananías le dice: levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. No es lava tus pecados bautizándote, es lava tus pecados invocando el nombre de Jesús, porque es en el sacrificio de Jesús que encontramos perdón para nuestros pecados. Amado hermano, cualquiera que te anuncia que tus pecados pueden ser perdonados de otra manera sin Cristo Jesús es un falso evangelio. Huye por tu vida. Huye por tu vida. Cualquiera que te diga a ti que tú puedes lograr con obras tu salvación, te está defraudando porque no te está diciendo la verdad. Para los que siguen las noticias, algunos se los he comentado, especialmente en los hermanos que están en el grupo de oración los viernes. Hace 3 semanas aproximadamente, en Kenia, detuvieron a un pastor llamado Paul Mackenzie. Kenia. Paul Mackenzie. Paul Mackenzie le enseñaba a su congregación que la salvación es por obra
y que por lo tanto tenían que hacer obras, sacrificios que agradaran a Dios. Uno de esos sacrificios eran los ayunos. Tenían un campo de retiro y los metían ahí a ayunar, y hubo gente que ayunó hasta que se murió. La policía había exhumado, hasta la última vez que yo chequeé, había exhumado 109 cuerpos, 109 cadáveres. Mi amado hermano, hay un sacrificio que Dios acepta, solo uno, el de su Hijo amado en la cruz del Calvario. No hay otro sacrificio que Dios acepte antes que ese. Cuando Cristo dijo, consumado es que la salvación se había logrado porque Él había derramado su sangre para nosotros. Y hoy debemos de dolernos de que hayan hermanos que caigan víctimas del error porque no se les predique el evangelio correcto, porque se les está manipulando por ganancia deshonesta, aún a costa de que se pierdan su alma por no conocer la verdad de Cristo Jesús. Aquí lo dice, yo te lo digo claramente a ti, lo tienes que entender y la prueba está en la Biblia. Si tú piensas en tu corazón y en tu mente que puedes ser salvo sin Cristo Jesús, detente y piénsalo 2 veces, porque te estoy testificando que sin Cristo ni tú, ni yo, ni nadie puede ser salvo. Eso es lo que te estoy diciendo. No es por el bautismo, porque el bautismo lo hacemos una vez, pero cometemos errores, cometemos pecados toda nuestra vida, consciente o inconscientemente. Nos apartamos de la verdad y en la verdad tenemos que permanecer y solo Cristo nos puede ayudar en esto. Dice así, ahora bien, Pablo, después de su conversión, es enviado a los gentiles. Dice así, y me aconteció, vuelto a Jerusalén, porque él lo dice, una vez que yo vi esto en Damasco, lo primero que hice fue ir a Jerusalén y traté de comunicarme con los apóstoles, dice él, cuando está narrando su conversión, creo que es en Gálatas. Traté de hablar con ellos, dice, y todos los que eran apóstoles del Señor no me comunicaron nada. ¿Por qué razón? No es que tenían miedo, es que ellos se habían convertido al Señor, eran apóstoles de Cristo, pero permanecían arraigados en la tradición judía. De manera que ellos no iban a hacer énfasis en las cosas que Pablo vendría a hacer luego énfasis, de manera tal que cuando Pedro escribe su primera epístola dice, hay cosas muy complicadas, difíciles de entender, de las cuales Dios solamente ha revelado al hermano Pablo, dice, porque yo no las entiendo. ¿Qué es lo que había revelado Dios a Pablo? Número 1, cuando usted lee la epístola a los Corintios, número 1, que hay una salvación que trasciende lo que nosotros podemos entender, de manera que en 1 Corintios 5, cuando un caso de inmoralidad es juzgado, Pablo dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu viva en el día del Señor. Pablo no está diciendo, ya ese perdió la salvación, ¿verdad que no dijo eso? Miren, Pablo es un apóstol, y si es un apóstol de Cristo, lo podía haber dicho si era verdad. Y no había ningún problema, yo no entraría en contradicción con eso. Pero Pablo no dijo que este hermano perdió la salvación. Dijo que por estar en semejante acto de desobediencia, su carne iba a ser destruida, de manera que su espíritu viviera para el día del Señor. De manera que no se contradice con Romanos 11:29 cuando dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento del Señor. ¿Cuál es el primer don que Dios le da al creyente? La salvación. Y la salvación del que cree de verdad en Cristo está segura, ¿sabe por qué? Por Él, no por nosotros. Usted no crea que yo vine hoy a asegurarme mi salvación predicando. Eso es una aberración. Mi salvación está segura porque poderoso es el que me salvó. Porque fiel es el que me salvó. Pero pastor, ¿qué pasa con el que recibe la salvación y comete pecado y algunos hasta intencionalmente, sabiendo que es malo, van y lo hacen? Dice la palabra de Dios en Hebreos 7:25. Jesucristo es el sumo sacerdote que necesitábamos. Porque por cuanto vive eternamente, intercede perpetuamente por los que creen. De manera que el mérito no está en tu comportamiento, está en tu Salvador. Él es el digno de alabanza. Dice aquí entonces,
me aconteció, dice Pablo, que vuelto a Jerusalén, orando en el templo, me sobrevino un éxtasis. ¿Qué significa eso? Quiere decir que en pleno día, despierto, tuve una visión, una epifanía. Es como que yo esté viendo y usted dice, pastor, se quedó mirando a la pared, pero no estoy viendo la pared, hay una visión que estoy teniendo. Yo le ruego a Dios que nunca pase eso en medio de aquí, porque ustedes van a correr a llamar al 911 y no se debe de ver bien, ¿verdad? Pero tuvo un éxtasis, se quedó él prendido en algo que vio una visión y dice, me sobrevino un éxtasis y le vi, ¿a quién vio? Ay, Dios mío. Y no es que estaba muerto. Y no es que el cuerpo se lo robaron sus discípulos y lo habían hecho desaparecer para mentirle a la gente que el hombre había resucitado y no resucitó, pero no me apareció una, me apareció de nuevo. Son 2 veces ya que me va apareciendo. Mire, está vivo y bien vivo, porque no me apareció solo en Damasco, ahora me apareció en Jerusalén. Mire dónde estaba él. En Jerusalén le apareció. El Señor está en todas partes, está vivo. Está glorificado. Se lo he dicho a muchos, unos contumaces. No, Jesucristo no puede ser el Hijo de Dios, Jesucristo es solo hombre. Les decía yo, ok, ¿tú crees que Jesucristo va a volver a la tierra? Ah, bueno, eso dice la Escritura, ok. Si tú ves entrar a Jesucristo por esa puerta, estamos hablando de un hombre que tiene 2000 años. Yo creo que tú tienes un problema con eso, ¿verdad que sí? Yo también. Porque el hombre que vivió más en la Biblia, que fue Matusalén, 963 años. Jesucristo tendría más del doble si fuera solo hombre, pero no es solo hombre. Es el Hijo de Dios que se hizo carne para manifestarse a nosotros. Hermano, a veces la verdad es tan simple que con la lógica más, el que quiere recibir la verdad la abraza de todos modos. Y el que quiere negarla, no importa que se lo explique con fórmulas ahí nucleares y matemáticas y física cuántica, no te la va a entender porque no la quiere entender. No la quiere. Dice aquí, y le vi que me decía, oiga bien, le decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Oh, ahora, o sea, Pablo, tú no, porque aquí nos dicen hoy, ¿cómo es que me dicen a mí? Pastor, predícate a ti mismo. ¿Verdad? Dime cómo te comportas y te diré cómo, si eres cristiano, verdadero. Pero ¿cuál era el testimonio de Pablo? Cristo. Dice, no recibirán tu testimonio acerca de quién. Acerca de mí, dice el Señor. No dice tu testimonio acerca de ti mismo. Pablo pudo haber hecho eso. Miren, yo soy fariseo. Ustedes me tienen que oír a mí porque soy judío de nacimiento. Hubieran agarrado a pedradas. De todos modos lo agarraron a pedradas por testificar de Cristo también. Pero tu testimonio es acerca de quién. Acerca de Jesús. Miren, la última vez que estuve con alguien así, me dijo estas palabras. Mira, yo entiendo todo lo que me decís, pero sigo teniendo un problema. Porque una cosa es lo que me están diciendo y cuando yo veo el comportamiento, entonces lo cuestiono. Entonces le decía de esta manera. Mientras tú creas erróneamente que el cristianismo se trata de los cristianos, estás perdido. Sin Jesucristo no hay cristianismo. Y déjame decirte una cosa aún más importante. El cristianismo no es perfección, es redención. Dios no nos escogió porque éramos perfectos. Lo que estaba perdido, lo que ya se había perdido, fue lo que Cristo vino a salvar. El cristianismo no es acerca de nosotros del todo, pero prácticamente es todo acerca de Él. El cristianismo verdadero no puede existir sin Cristo como el centro, como la esencia de nuestra fe. Y nosotros no podemos decir que somos hijos de Dios verdaderamente si no le damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No podemos decir eso. Entonces dice aquí, no recibirán tu testimonio, Pablo, acerca de mí. No es tu testimonio como persona, pero es tu testimonio acerca del Señor Jesús. No lo van a recibir. El Señor sabía. Ya los que se habían convertido con el derramamiento del Espíritu Santo y las prédicas de Pedro.
Pero el resto de la ciudad se endureció contra el Señor. Y aquí hay un gran problema para los que dicen que todos los judíos van a ser salvos. Un momentito, dice la palabra de Dios que todos los que son conforme a la fe de Abraham. Es decir, los que creen en Dios por lo que Dios ha revelado. Punto número 4 y último. Dice aquí el pecado y la misión. Dice, pastor, pero ¿cómo puede Dios llamar a un pecador? Nos ha llamado a todos. Tengo noticia a todos. Y el peor pecador de todos, ¿usted sabe cuál es? El que miente diciendo que no ha pecado. Ese es el peor de todos. El que esté engañado en sí mismo de que está limpio sin el Señor Jesús, está condenado a muerte, déjeme decirle. Dice la palabra de Dios, esta verdad que usted y yo tenemos que reflexionar. Y dice así, si decimos que no pecamos, le hacemos a Él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Ay, yo quiero que la verdad esté en mí. ¿Eh? ¿Se acuerda Pedro cuando usted estaba lavando los pies y le dice, Señor, tú no me lavarás los pies? Le dice, ok, no te voy a lavar los pies. Si no te lavo los pies, tú no tienes parte conmigo en el reino. Ay, lávame la cabeza, lávame. Pedro era exagerado. Pedro era de los más exagerados. Lávame hasta quería que lo bañara en público, imagínese usted. O sea, pasó de negarse a obedecerlo al extremo. Pedro era de extremo. Pedro era el día y la noche. Pero ¿qué llevaba esto? Que él no se sentía digno de que el Señor hiciera esto con él. Pero Cristo lo hizo para ayudarle a entender a Pedro. Oye, Pedro, no lo hago por dignidad. Porque la Escritura dice que no merecemos la salvación. No somos dignos de la salvación de Dios. Pero dice que fue un regalo que Él nos extendió, aunque no lo merecíamos. No sé si a usted le ha pasado que, hermano, usted se gana un premio o lo que sea y se le acerca a alguien. Yo no sé por qué te dieron eso a vos. ¿No se le ha acercado alguna vez así? Lo primero que uno dice, está envidioso, que está hablando. Pero es cierto, tal vez no te lo merecía, pero te lo dieron. Pero te lo sacaste, te lo ganaste, lo que fuera. Te lo dieron a ti. Y si te lo dieron a ti, no me lo dieron a mí. Y yo debería estar contento con eso si tuviera una actitud saludable. La salvación es igual. La salvación me la dio Dios a mí, pero se las ha dado a cada uno de ustedes también. Sin que lo mereciéramos. ¿Eh? Alguien ahí cuando hacían cosas así en la universidad y tal vez rifaban un libro o algo así, y lo ganaba yo. Me decían mis compañeros de la escuela, no sé para qué te dan eso si vos no lo necesitas. Pero me lo dieron. Yo los hacía para molestarlo, pero me lo dieron. ¿Por qué razón? Porque es precisamente cuando no lo mereces que le das más valor todavía. Cuando no lo esperaba es cuando más lo agradeces, porque no lo esperaba, porque no lo merecía, pero Dios me lo concedió. Y eso fue lo más hermoso, que cuando realmente estábamos perdidos y muertos en nuestros delitos y pecados, apareció Cristo en escena y nos salvó. No hay nada más sublime. Mire, cuando yo logré entender eso, encontré un Cristo más fuerte que Sansón. Porque te vence donde sos más débil, donde no lo podés cuestionar. Señor, yo pudiera reclamar de esto si es que realmente estuviera haciendo fuerzas, terciando contigo. Pero ¿qué puedo terciar si no merecía nada en primer lugar? Yo no merecía que me salvara, pero me salvó. Dice aquí en la Escritura, yo le dije, Señor, está hablando con Jesús en la visión, Señor, ellos afuera saben que yo encarcelaba y andaba en toda la sinagoga, y azotaba en toda la sinagoga a los que creían en ti. ¿Qué le está diciendo Pablo? Señor, yo he pecado. O sea, él no lo dice aquí, estaba malo, pero en realidad sí dice que estaba malo. Porque le está diciendo a Cristo que le está dando la misión, Señor, por favor, entiende. Yo era el que azotaba en la sinagoga a los que creían en ti. Y ahora tú me envías a hablarle precisamente a los que ahora me van a tener terror porque yo los azotaba. Es que así es Dios incomprensible. Cuando miren, la razón por la que yo hago mucho énfasis, les repito, cómo fue mi conversión.
Cuando yo les he dado testimonio que por 3 años yo no quería oír del Señor, y ahora yo les quiero hacer saber a ustedes por qué razón a veces me siento compelido, motivado a persistir, aunque la persona no quiere escuchar, a testificarle. ¿Por qué razón? Porque entiendo a la persona, porque un día allí estuve yo sin creer también. Y le ruego a Dios que no acabe la vida de esa persona mientras escucha, para que un día pueda responder a ese llamado de salvación que es gratuito. Es gratuito. Pero yo llego a sentirme unas veces como Pablo. Y sé que cada uno de ustedes de alguna manera se siente igual. Porque habrá habido un momento en el que ustedes no querían oír de estas cosas. Si alguno de ustedes me dice, mire, pastora, la primera que yo oí, ¡pum!, respondí, bendito sea Dios, hermano, gloria a Dios por la vida tuya. La mía no fue así, yo sí pasé 3 años de rebelde. Y gracias a Dios que solo fueron 3 años en lugar de ser más, ¿verdad? Porque tal vez me hubiera ido mal. Pero les quiero decir eso. Entonces Pablo le dice, yo azotaba y encarcelaba en toda la sinagoga a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, el primer mártir de la iglesia, Hechos capítulo 7, cuando derramaban su sangre matándolo a pedrada, yo mismo también estaba presente. Y no solo estaba presente, dice, y consentía en su muerte. Es decir, yo estaba de acuerdo en que lo mataran. Porque para mí él blasfemó cuando dijo, veo los cielos abiertos y a Jesucristo sentado a la gloria del Padre. Dice que se tapaban los oídos los judíos y tronaban los dientes de odio contra él, y tomaron piedras, lo sacaron empujones de la ciudad, le quitaron la ropa y se la pusieron a los pies a Saulo y lo mataron a pedradas. Solo por decir eso. Ellos oyeron todo el discurso de Esteban, pero lo odiaron cuando dijo que al que ellos decían que estaba muerto, él lo estaba viendo en el mismo momento sentado a la diestra del Padre. Lo odiaron a muerte. Y lo mataron. Y dice Pablo, yo consentí, o sea, ¿qué está diciendo Pablo? Yo fui cómplice de este crimen. Hay sangre en mis manos. Yo consentí en esa muerte. O sea, ¿qué está confesando Pablo? Pecado. Fui partícipe de la muerte de alguien, fui alguien que injustamente encarcelaba y azotaba a los que decían la verdad. Yo los perseguí. Por supuesto, puedo ir donde dijo el hermano Rafael, lo que pasa es que no conocía al Señor. Mi amado hermano, Dios no lo permita, pero el día que usted delante de un juez, nunca le diga a ese juez, es que yo no sabía, peor todavía, porque tenía que saberlo, ahora la pena es mayor. Nunca le diga a un juez que usted no sabía. Mejor dígale, señor juez, sí, yo no debía haber hecho eso. Eso es lo mejor que usted puede decir. Pero nunca le diga usted a un juez humano, y mucho menos al Dios de los cielos, que usted no sabía. Nunca le digo eso a un juez a usted. Eso es lo peor que usted le puede decir a un juez. Dice aquí, yo consentía en su muerte, es decir, yo era cómplice de la muerte de él, y no solo eso, yo guardaba las ropas de los que le mataban. Es decir, la gente se la dio la ropa. ¿Por qué? Porque no llevaban el cuerpo, no podías meter el cuerpo al templo, eso era una aberración. Llevabas la ropa, mira, llena de sangre, aquí está. Maté, cumpliendo la ley de Moisés, maté a uno de esos que blasfeman contra la ley y contra Dios. Sí, estos tiempos eran duros. Y Pablo dice, Señor, esto, además de otras cosas, ha sido mi pecado. Pablo le está diciendo a Dios lo que Dios ya sabe. Dios sabe todas estas cosas. Dios sabe que él es un pecador. ¿Cuál es la respuesta? Pero, o sea, yo creo que a ti te ha pasado. Y a mí me ha pasado también. A veces venimos al Señor, le decimos, Señor, pero es que yo he hecho estas cosas y he estado en estas situaciones que no te glorifican. Y he cometido todos estos errores, Señor, y todavía el día de hoy sigo tropezando. Pero, el Señor le dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles.
sea, Pablo, tú puedes hablar todo el día de tu pecado. Déjame decirte una cosa, esta es tu misión. Con el Señor, mi amado hermano, es ve y hazlo. Ve y hazlo. O sea, si quieres perder el tiempo, ¿verdad? Porque a veces los humanos somos así, que nos gusta perder el tiempo. Discutamos con Dios. Señor, pero es que yo he hecho aquí, yo no puedo. ¿Se acuerda cómo decía Moisés? Yo soy tartamudo, Señor, yo no puedo hablar. Ok, te voy a poner a Aarón. Se le quitó las excusas, se las quitó. Tenés que ir. Jonás, es que yo odio a los ninivitas y se va para otro lado y lo vomita un pecado para ir donde tenía que ir y fue. Y les predicó y Dios hizo su voluntad en ese lugar. Mi amado hermano, con Dios no hay excusas. Si tú alguna vez has sentido que por tus defectos, tus errores, tu pecado, Dios no te puede usar, bienvenido al club, porque yo también lo he sentido. Pero la historia del Evangelio no es ni tú ni yo, es Él. Nosotros humanamente vemos nuestros pecados, nuestros errores, nuestras limitaciones. Dios ve la misión que nos ha dado a cada uno. Y hay una misión hoy para ti y para mí. ¿Sabes cuál es? Testificar de Él. El testimonio no es tu comportamiento. A veces el testimonio ni siquiera, créemelo, se trata de las cosas que Él ha hecho en ti. Se trata de quién Él es para ti. Eso es lo que tenemos que testificar fielmente. Para mí, y espero que para ti, Jesucristo es el Hijo de Dios. Es el Dios que se reveló en la carne para nuestra salvación. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dice la palabra de Dios también respecto del Señor. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que ya se había perdido. Y en esa salvación tenemos nosotros seguridad eterna. Mi amado hermano, en esta mañana lo que he querido hablarte simplemente se resume en estas palabras. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Es decir, si hay algo que tú has sentido en tu corazón que tienes que hacer para Dios, no te detengas, amado hermano. Si es de Dios y es para la gloria de Dios, hazlo. ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate, pero dice, lava tus pecados invocando su nombre. La salvación nuestra sigue estando como siempre ha estado, solamente en Cristo Jesús. No hay otra manera de ser salvo, mi amado hermano. En esta mañana, para los de ustedes que han recibido al Señor pero no se han bautizado, la invitación a que den este paso de obediencia, comprendiendo en primer lugar que el bautismo no quita pecado, es la sangre de Jesús la que nos limpia de todo mal, y es a Él a quien debemos de darle la gloria y la honra. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, esta mañana te damos gloria y honra. Te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo y por el testimonio de tu siervo Pablo que nos ha testificado de la verdad. Señor, nuestro testimonio eres tú, no somos nosotros, Señor. La cristiandad no es acerca de nosotros, es acerca de ti, porque tú eres el eje y el centro de nuestra fe. Y el Evangelio, el mensaje de salvación sigue siendo el mismo. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó con poder al tercer día, conforme a la Escritura. Señor, ayúdanos a establecernos en esa verdad y con esa verdad glorificarte. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiendo todas las cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde. De donde quiera que les lleve, también les traiga con bien. El Señor te bendiga a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y sobre ti y sobre tu hogar derrame abundante paz y abundante bendición. En el nombre de Jesús así lo haga. Amén y amén. Amados hermanos, vamos a quedar así despedidos con los hermanos de la alabanza. Recuerde, por favor, seguimos reuniéndonos los viernes en el culto de oración y el próximo domingo seguimos alabando el nombre del Señor. A todos y cada uno, muchas gracias y que Dios les bendiga. Me extendí mucho, hermano.